Bien, tienen la palabra Edgán Gajones Enjolí y Francisco Sánchez Serradilla, que van a hablar y creo que a poner un vídeo, ¿no?, sobre una presentación, el mapa emocional y del conflicto de Guinea Ecuatorial. Tenéis media hora, no como Marcelino, o sea que a las 5:05 os cortaré para darle la palabra a Rita y ganar tiempo para el coloquio. Presentaros. Bueno, me presento. Mi nombre es... ¿Se escucha? Mi nombre es Eyanga Jones. Bueno, el trabajo que vamos a presentar aquí lo hemos hecho conjuntamente Francisco Sánchez Serradilla y yo. En principio es un trabajo bastante limitado, así que es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar muchos parámetros históricos que no van mucho más allá de lo que hemos podido por el marco en el que está hecho, que es un TFG, es un trabajo de fin de carrera. Pero bueno, hemos visto que es una buena oportunidad dentro del marco de esta ponencia para resaltar ciertos hechos de lo que el mismo epígrafe anuncia, ¿no?, que es el mapa emocional y del conflicto de Guinea Ecuatorial. Para empezar, habría que definir lo que es un conflicto, ¿no? Yo he tomado la definición de un autor danés llamado Johan Galtung, que nos define tres vértices del conflicto. Unas son las actitudes y presunciones, otras la conducta y las siguientes son las contradicciones. Antes de continuar, también debería subrayar cuáles son la hipótesis o el marco en el que he querido resaltar este trabajo y los objetivos, entre los cuales puedo resaltar crear un ídolo conductor e histórico no solo en el marco de Guinea Ecuatorial, sino en el marco continental para entender las dinámicas internas en el territorio del Golfo de Guinea, destapar a los actores y sus influencias e intereses, según posicionamientos de raza, clase, etnia, dentro de la construcción del Estado colonial, primero, y posteriormente del Estado independiente de Guinea Ecuatorial, crear posibles escenarios y predecir posibles movimientos futuros en el escenario político ecuatoguineano, construir estrategias para la paz en Guinea Ecuatorial y, por último, asumo que, bueno, dentro de la hipótesis, el marco institucional de Guinea Ecuatorial está representado por una institución de valores occidentales en los cuales el racismo era el valor central. Durante el tiempo que duró la colonización hubo una reorganización de valores, pérdida de influencia y poder de las sociedades autóctonas en la medida que fueron instruidos por medio de una educación eclesiástica y la coacción e instrucción militar, dando pie a una polarización y enfrentamiento étnico y cultural por el poder. El marco que viene a representar estas luchas lo he dividido en tres áreas fundamentalmente. Primero, un marco internacional que lo he dividido en tres periodos o etapas. Una sería el marco precolonial, después el marco colonial y el marco de la independencia. En el marco precolonial, como he hecho destacar, he destacado la esclavitud. Después sería la colonización y después la independencia en sí mismo. Durante esos periodos, pues quiero resaltar la influencia o concepción de dos esferas de poder. Una sería el poder formal y otra sería el poder informal. Para entender el poder formal sería todo aquello que está institucionalizado, aceptado y que rige la vida de los autóctonos. El poder informal sería todo aquello que queda oculto o que queda fuera de la esfera de poder. Y las dos áreas o las áreas en las que se tocan sería esa centralidad del poder que instruye y que ejecuta y que da el valor en los diferentes periodos que he descrito antes para definir cuál es la senda a seguir. Seguidamente, para ejemplificar ese flujo continuo entre el poder formal y el poder informal, entre las diferentes etapas y el tiempo, he tomado como referencia elementos de la lengua indoeuropea. Por ejemplo, podríamos decir que en una etapa precolonial
la etnia indowe estaba instituida en una unidad de religión, de tradiciones y de historia. Esto lo traduzco en una palabra que se llama mayoca. Mayoca en indowe significa, trasladado al español, significa jugar. Pero jugar en los términos en los que ahora mismo lo entendemos no tendría mucho sentido. Es jugar, bailar en español. Antiguamente, las tradiciones, no existía el entretenimiento, por lo tanto, jugar, bailar constituía solo una unidad en la cual la religión, las tradiciones y las historias estaban fundidas. Probablemente, o esta es mi hipótesis, en los periodos de la colonización y a través de los fundamentos en filósofos como Hegel, todo esto se disgregó y se pasó a un mundo de entretenimiento donde al final se folclorizó las señas e identidades propias de las etnias en Guinea Ecuatorial. De tal forma que pasamos de un lugar donde nos determinamos frente a nuestras propias instituciones culturales a un espacio donde no tenemos poder de determinarnos y somos imágenes dentro de un juego que es el del poder colonial, justificado por una interpretación de la modernidad en un concepto lineal del tiempo, dejando aquello que reconocemos o reconocíamos como propio, como el pasado, e internándonos en un mundo de mercado, utilidad y productividad. ¿Cómo sucede todo esto? Yo he tomado varias referencias de tres autores fundamentalmente. Uno es Achille Mbembe, Frank Fanon y Johan Galtung. Para que este mundo pudiese realmente formalizarse y pudiese constituirse, era necesario hacerlo a través de una arbitrariedad, de un poder que de alguna forma se introduce y de alguna forma rompe las normas autóctonas de las etnias. Entonces, fundamentalmente toma como referencia a Achille Mbembe en su concepto de violencia fundadora del Estado colonial. Otro concepto de violencia sería el tipo de violencia, una interpretación propia del lenguaje, cambiar los significados, como he ejemplificado antes. Y otro sería la violencia para asegurar el mantenimiento de la violencia. También he tomado de Johan Galtung la violencia directa, que eso sería la violencia explícitamente sobre el cuerpo, la violencia estructural, sobre una estructura concreta, política y económica, y la violencia cultural, de un grupo sobre otros. En un principio, el Estado colonial en Guinea Ecuatorial, cada etnia tenía un punto de partida basado sobre todo en la relación con el colono. Esa relación con el colono tenía que ver pues, con los elementos históricos que habían propiciado los primeros contactos y bueno, desde qué experiencias concretas habían tenido, ¿no? Podíamos ejemplificar los indoes en su momento, con los pactos que el rey Uganda suscribió en Corisco, también los Bubis y sus luchas en la isla de Bioko, o posteriormente los Fang, los Ambo, los Bisio y los Crió, que en principio estuvieron más emparentados con los ingleses en su inicio a la hora de asentarse en la isla de Bioko y luego posteriormente con el poder colonial español. Esto trajo consigo una competencia entre los diferentes posicionamientos por ocupar la centralidad del poder una vez que empezó los periodos de independencia. Hay que destacar que el Estado colonial se perpetuó a través de la violencia y que esta misma violencia era una negación absoluta del status quo de los propios autóctonos, ¿no? Esto supuso que el autóctono viviese como muerto en vida. Esa negación absoluta de la afirmación de su existencia creó toda una serie de comportamientos contradictorios, porque se creó toda una base de recompensas en las cuales el autóctono, para poder vivir, para poder afirmarse, tenía que entrar. Esto es muy palpable en la consecución, por ejemplo, de los claretanos en Guinea Ecuatorial, a la hora de crear todo el sistema educativo,
o también en las leyes de emancipación del emancipado, emancipado pleno, las diferentes posiciones de los ecuatorianos según la ley, y también a través de la instrucción militar de los militares en Guinea Ecuatorial. El espacio central, que es este, que era el que dictaminaba, el que ejercía, el que decía cómo y cómo deberían ser las cosas, era completamente arbitrario. Una vez que los occidentales, en este caso los españoles, dejaron este espacio, surgió una competencia entre las diferentes etnias desde su posicionamiento por ocuparlo. Una de las cosas que también me gustaría destacar dentro de esta relación colonial entre los autóctonos y el colono era que, dependiendo del tipo de relación que se instituía entre el blanco, por así decirlo, a nivel institucional, en el sentido de que no como blancos como una cuestión racial, sino blanco en el sentido de cómo estaba legalmente constituido esa posición en Guinea Ecuatorial por una cuestión de raza, y el negro, asimismo, estaba matizado por la cuestión del posicionamiento de etnia, ¿no? De tal forma que esto matizaba todas las premisas o el funcionamiento individual de cada uno de los individuos en Guinea Ecuatorial, siendo bastante difícil y complejo poder entender los comportamientos individuales de estos a su vez. En algunas formas también defendiendo el propio posicionamiento étnico y en otras a veces atacándolo. Quería cerrar esta presentación con una cita de Achille, en la cual deja entrever pues, bueno, lo que serían las consecuencias de lo que fue la colonia, ¿no? Recogiendo las palabras de Achille en sus conclusiones en su ensayo Necropolítica, la sumisión de la vida al poder de la muerte tiene consecuencias aterradoras. Los objetivos son la destrucción masiva de personas y la creación de puntos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social, en las que las existencias que les confiere un estatus de muertos vivientes. En definitiva, acaba su epígrafe diciendo que el poder de la muerte nubla las fronteras entre la resistencia y suicidio, sacrificio y redención, mártir y libertad. La oposición y la diáspora guineana se ha convertido en un mártir donde no le queda asumir su estatus de dignidad en un discurso añejo emparentado a veces con las promesas de la colonia. En ese nuevo estatus que debían haber adquirido como hombres y mujeres renacidos con la marca de haber superado sus esencias de origen, aún así su oposición es la de defender que su propósito no fue en vano y que sus esfuerzos están consagrados a la eternidad, a los valores eternos, a la humanidad y a toda la literatura universalista de Occidente. Porque lo único que les queda a mucha de esta gente, incluso siendo o no partidarios de la disputa política guineana, es la de refutar que sus esfuerzos, el de ellos y el de sus abuelos y antepasados, no fue una ilusión, no fue en vano. Aquello, aunque ello suponga la muerte en vida y paladear constantemente todos los sinsabores. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar, ¿no? Y agradecer a la organización este tipo de eventos que, por su propia condición, rompen con algo que en psicoanálisis se conoce como testigo fallido. Un testigo fallido es todo aquel que es conocedor de una injusticia, pero mira en otra dirección. Tal y como está configurada la sociedad hoy en día, todos somos testigos fallidos sí o sí. Compramos ropa fabricada por esclavos e incurrimos en injusticias que sabemos que ocurren al otro lado del mundo. Dar visibilidad a algo como esto es romper con esa dinámica y decir esto ha pasado y esto es injusto. Bueno, antes de presentarme quería hablar un poco sobre esta diapositiva de Yanga, porque me ha llamado la atención, ¿no? Él mencionaba
la dificultad a la hora de ser coherente en una identidad y a la hora de comportarse de una manera coherente en función de que te presentases frente a la etnia, frente al blanco, colonizador, etc. Esto en psicoanálisis tiene dos nombres. El primero es la identidad relacional. Se sabe que la identidad es polifacial, es decir, somos de una manera concreta en función de frente a quién tenemos delante, ¿no? Pero si estamos muy sometidos por el miedo, ese cambio de cara se convierte en un cambio abrupto e incoherente. Cuando estudiamos la colonización de Guinea Ecuatorial se pueden ver rápidamente comportamientos que se contradicen, y ahora vamos a ver, echando un vistazo a la parte, haciendo un ejercicio de psicohistoricismo, que esto es coherente cuando lo que se intenta en realidad es sobrevivir física y emocionalmente. Vale, yo quería un poco comentar este triángulo desde el lado de la identidad relacional y desde el lado de la disociación, que es un concepto que ahora voy a explicar. Bueno, les voy comentando. Yo soy psicólogo, me dedico a la psicoterapia en el ámbito privado. El campo que resulta para mí de mayor interés es el trauma psíquico, y trabajo con personas que han sufrido abusos sexuales, violencia dentro de la familia, la pérdida temprana de una de sus figuras de apego o una infancia marcada por la negligencia y el abandono. Conozco a Yanga hace 15 años y venimos desde entonces, ¿no?, porque es algo que desde siempre le ha interesado, ¿no?, el conflicto, haciendo una lectura simultánea desde lo histórico y lo psicológico. Él me cuenta los acontecimientos, yo los estudio en función de la información que me va pasando y yo le ofrezco cómo se entiende esto desde la psicología. Como decía, tanto lo que han planteado Marcelino como lo que ha planteado Germán, que son a los dos que he tenido la oportunidad de oír hasta ahora, realizan una ruptura con el fenómeno del testigo fallido. En Occidente hay una tradición bastante conocida sobre el reconocimiento del dolor. Reconocer el dolor a raíz de los conflictos y de las guerras, como son la primera, la segunda, la guerra de Vietnam, Irak, Afganistán, etcétera, que está ampliamente documentado. Reconocerlo, decía, lo legitima. Si no lo decimos, eso queda invisible y quienes se quejan parecen débiles. Creo que esto rompe con esa dinámica y que es importante legitimar el sufrimiento de Guinea Ecuatorial porque ha sido, una de las cunas de la esclavitud transatlántica, ¿no? Ha sufrido la invasión colonizadora y diferentes guerras internas. Nosotros tenemos una presentación llamada el mapa del conflicto y el mapa emocional. En este mapa emocional yo voy a hablar de 3 paisajes. El primer paisaje es lo que hemos llamado la comunicación de doble vínculo. Ahora lo explico. El segundo es la colonización emocional, algo que señalaba Marcelino en realidad, ¿no?, y que hay otros autores, José Luis San Pedro, Hugo Blechmar, han hablado de este concepto de colonización desde el interior, ¿no? La colonización emocional y la identificación con el agresor. Este es un proceso psicológico muy interesante cuando estamos atrapados en una amenaza de la que no podemos escapar, y después voy a ilustrar cómo se produce. Y el tercero sería la herencia intergeneracional del trauma. Cuando vivimos un trauma, desgraciadamente, se lega de padres a hijos, queramos o no, de maneras conscientes e inconscientes, y los hijos quedan atrapados en escenarios emocionales que no han vivido, pero que les acaban calando en su interior y les acaban dando una configuración de la realidad que ni siquiera pueden pensar porque les llega de manera invisible. El término de doble vínculo fue trabajado en primer lugar por la Escuela de Palo Alto en California y por el psicólogo Milton Erickson, ¿vale? Y les voy a leer la definición. Es toda aquella comunicación que encierra 2 premisas que se contradicen entre sí. Por ejemplo, en la colonia había un mensaje positivo explícito. El colono viene en un acto de buena voluntad, en un acto de preocupación y de cuidado del autóctono. Esto era lo que se decía. ¿Pero qué era lo que se sentía? Un mensaje negativo implícito. Los conceptos explícito e implícito son muy importantes porque lo explícito se puede denunciar y lo implícito no. Todos hemos vivido conversaciones o situaciones donde alguien nos dice, bueno, es que me hiciste esto, pero como no lo puede explicar, tenemos la facilidad de decir, no, yo no te hice eso. Este es el conocimiento, este es el daño implícito. Decía, la experiencia implícita
del autóctono era una negación de su identidad, como señalan todos los autores, una persecución arbitraria, una agresión e incluso un peligro de muerte. La persecución arbitraria es algo muy nocivo para el psiquismo de una persona. El cerebro está diseñado, si sufrimos un daño, para elaborar un patrón que prediga si ese daño se va a producir de nuevo y así evitarlo. Pero cuando la persecución es arbitraria, no puede desarrollar ese patrón y no puede predecir. ¿Qué sucede entonces en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Que nos volvemos hipervigilantes. Un cerebro hipervigilante es un cerebro que está consumiendo un montón de recursos por el simple hecho, además sin darse cuenta, por el simple hecho de estar atento para no ser dañado. Es muy interesante el funcionamiento cerebral en la hipervigilancia porque tiene áreas muy específicas que se activan y que se apagan para intentar rastrear el peligro, lo que pasa que no da tiempo. Si luego surge el tema, pues lo explicamos más ampliamente si alguien está interesado. Otra de las consecuencias de esta persecución arbitraria, que se generan objetos internos persecutorios y ansiedades paranoides. ¿Esto qué significa? Los objetos internos, si por ejemplo imaginamos ahora todos, si cerramos los ojos imaginamos que estamos en una reunión. Pensamos que estamos en una reunión, rodeados de gente. Cada uno de nosotros va a imaginar una reunión distinta. Hay gente que va a imaginar una reunión de hombres, gente que va a imaginar una reunión de mujeres, gente que va a imaginar una reunión placentera donde va a disfrutar como de un encuentro y gente que va a imaginar una reunión amenazante como si de un examen se tratara. ¿Vale? La persecución arbitraria y la hipervigilancia generan un espacio interior donde uno está en peligro frente al mundo y donde el otro es amenazante. Y además genera ansiedades paranoides. Ansiedades paranoides, yo cuando estoy en consulta y los pacientes me dicen que sienten ansiedad, es muy importante ponerle apellidos a esa ansiedad. La ansiedad es un concepto muy vago, todos lo hemos sentido alguna vez. Las ansiedades paranoides es la sensación de que un peligro está a punto de sobrevenirnos, pero no sabemos por qué. La característica principal de la comunicación de doble vínculo es la paradoja, la contradicción. ¿Esto qué significa? Que no existe una respuesta buena, es una trampa en sí mismo. Un ejemplo concreto de comunicación de doble vínculo sería una pregunta que podría flotar en la atmósfera colonial, que yo he querido traer literalmente, que es la de ¿eres ya un buen negro? Esta pregunta es una trampa total, porque si alguien respondiese sí, estaría haciendo la asunción de la visión dicotómica que el colono tiene sobre el colonizado, es decir, existe la posibilidad de ser buen negro y ser mal negro, algo que ya dijo en su día Frank Fanon, ¿no? Que Herman también recoge en su TFG. Además, si respondiese sí, estaría asumiendo la presunción de culpabilidad desde el propio ser, es decir, que ser negro es algo malo que hay que compensar. Los mecanismos de compensación desde el trauma están muy estudiados. Pretendía traer una diapositiva que los explicase, pero no me ha dado tiempo. Con lo cual, si alguien está interesado, luego lo explicamos. Si respondiese no, esa persona, ¿eres ya un buen negro? Si respondiese no, lo que estaría asumiendo es una culpabilidad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede salir de este callejón sin salida? Tenemos que cuestionar, tenemos que hacer un ejercicio de metacomunicación. La comunicación es algo directo y es como si nos lanzasen la pregunta y nos apartásemos como de un golpe y viésemos lo que está ocurriendo entre esos dos sujetos, emisor y receptor. Hay que cuestionar la pregunta en sí misma, es decir, analizarla. Pero no solo la pregunta, la instancia que nos está formulando esa pregunta, la persona en sí misma. Esto nos permite cuestionar las leyes psíquicas que rigen nuestro mundo interno, preguntarnos, si yo estoy respondiendo a esto, ¿en mi interior está construida la idea de que se puede ser mejor negro y peor negro? ¿Cómo está ese edificio construido en mí? ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué mandatos me imprime? Hugo Bleichmark, el año se me ha olvidado. A ver. Anterior. Hugo Bleichmark, un psicoanalista muy interesante que ha desarrollado todo un modelo del funcionamiento del psiquismo, habla de la reestructuración de las creencias matrices pasionales. ¿Esto qué es? Los mandamientos que nos rigen. ¿Cómo se puede regir un mandamiento cuando una persona viene a terapia porque está atenazada por la idea de que para ser mejor persona
debería vestir como un occidental. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo justo ahora, un rebobinado. ¿Cuándo se eligió eso? ¿Cuándo se decidió eso? ¿En qué contexto? Si hacemos eso, empezamos a entender que fue una decisión subjetiva de un ser humano sobre otro ser humano y pierde la connotación religiosa de que es un mandamiento que no se puede contradecir. El objetivo final es que la persona recupere su capacidad de análisis y de crítica. Hay una advertencia. ¿Qué ocurre cuando ponemos en duda a alguien, a una instancia, a una persona a la que hemos experimentado con dos caras, como agresor y como protector? Protector aunque sea del daño que él mismo nos ha infligido, pero protector, ¿no? Se disparan dos tipos de ansiedades. Las ansiedades persecutorias, por cuestionar a quien nos ha agredido, y los sentimientos de culpa, por sentirnos desleales con quien nos ha protegido. Por eso la persona parece en el discurso incoherente. Cuando vemos a un paciente que hace esto y empieza a criticar su historia, a su padre, a su madre, ¿cómo se ve la persecución que está empezando a dispararse en su interior? Al tiempo se desdice de lo que acaba de decir y entonces empieza a hablar bien de su padre, de su madre, porque está moviéndose. Su propia identidad está basculando. ¿Cuál es la forma de aplacar esta ansiedad que deriva de la crítica? Adaptarnos, hiperadaptarnos. La hiperadaptación es un mecanismo de defensa frente a lo que provoca terror y pretende, como decía antes, que logremos sobrevivir física y emocionalmente a una amenaza de la que no podemos irnos. El primer paisaje emocional era la comunicación de doble vínculo, la paradoja. El segundo paisaje es la colonización emocional. Si la colonia es una amenaza que invade no solo las calles, los pueblos, las ciudades, sino también nuestras emociones, nuestras ideas y nuestra manera de comportarnos, la colonización no solo ocupa el territorio geográfico, también ocupa el territorio de la mente. Es decir, la colonización puede ser, sobre todo, un proceso psíquico, una colonización emocional. ¿Cómo se produce esta colonización emocional? Bueno, hay multitud de movimientos psíquicos, de defensas, compensaciones que entran en juego. Yanga y yo hemos rescatado uno, que es muy ilustrativo, que se conoce como la identificación con el agresor. Y dice así: cuando nos sentimos agobiados por una amenaza de la que no podemos escapar, cuando perdemos la sensación de que el mundo nos protegerá, hacemos desaparecer nuestro yo. Como camaleones nos mimetizamos, y esto lo ha señalado el compañero, es justo con esta palabra, nos mimetizamos con el mundo que nos rodea, exactamente con aquello que nos atemoriza para protegernos. Y esto termina por automatizarse. Es lo que algunos psicoanalistas han llamado falso self, es decir, falso yo, y otros han llamado yo disociado, yo partido. Falso self, desde mi punto de vista, tiene una connotación más peyorativa por la palabra falso. Sin embargo, la palabra disociación tiene una connotación adaptativa. No se podía hacer otra cosa. Esto es importante porque legitima lo que los autóctonos tuvieron que hacer en aquel tiempo. Si hacemos un juicio de valor de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de si no se fue lo suficientemente, yo que sé, valiente, podemos estar realizando, sin darnos cuenta, una identificación con el agresor nosotros mismos, donde llamamos al autóctono débil, como ya se le llamó en su día en la colonia. Bueno, esto deja, voy a aligerar porque me queda poco tiempo, esto deja una huella traumática en el cerebro, en la mente y en el cuerpo. Está amplísimamente estudiado. La cuna del estudio del trauma es la Universidad de Harvard. Tienen investigaciones súper potentes y súper minuciosas. Esto genera una afectación a la relación que tiene el sujeto con el mundo, si se siente seguro o no, a la que tiene con los demás, si los demás son confiables o no, y a la que tiene consigo mismo, si uno está a salvo en ese mundo o no. El último paisaje derivado de esto es la herencia intergeneracional del trauma, como mencionaba antes. Desgraciadamente pasan de padres a hijos mandatos, sentimientos y percepciones de forma silenciosa y no consciente. Mandatos, sentimientos y percepciones que en muchos casos pueden ser de un mundo que se ha vivido como angustioso y no manejable. ¿Cómo se ve esta huella en los niños? Yo cuando estuve en Guinea me fijé en varias cosas que me llamaron poderosamente la atención. Lo que pasa que yo era muy consciente que portaba un discurso de blanco. Entonces yo entendía, bueno, esto lo veo yo así, a ver cómo se ve esto aquí,
y ahí hacemos el contraste y nos enriquecemos todos, ¿no? La violencia en el juego infantil como resto traumático. Dos expresiones que utilizan los niños son tú mientes y you go die, que es una traducción, ¿no? Se puede traducir por vas a morir. Tú mientes, en un niño dicho de esa forma, como yo lo vi dicho en Guinea, en un juego, tiene pinta de ser un resto de ansiedades paranoides de los padres, donde el otro no es confiable, es sospechoso y no dice la verdad. Tú vas a morir es una comunicación agresiva que utilizan muchos niños que crecen en entornos que en verdad no son seguros pero lo parecen, como ocurre con las dictaduras, y es una defensa, tú vas a morir, es una defensa contra los sentimientos de miedo o impotencia vividos o captados. Quiero decir, si yo te digo a ti que tú vas a morir, tú eres el que está en peligro, no yo. Tú eres el que debe tener miedo, no yo. Yo estoy a salvo, yo soy el agresor. Esto se llama proyección en psicoanálisis y es un mecanismo muy interesante. Dos apuntes muy rápidos. El buen comportamiento también puede ser una huella de lo traumático. Los niños que se portan demasiado bien no están haciendo algo natural. Los niños no se portan bien. Están hechos para explorar, contradecir, tratar. Cuando se portan demasiado bien, se puede entrever ahí o se puede hipotetizar una hiperadaptación de ese niño. Cuando se estudia la historia de ese niño, normalmente se encuentra una historia de pérdidas tempranas o de familias reconstituidas. Ese niño tiene otro papá, otra mamá, está con hermanos con los que no comparte papá y mamá y debe adaptarse para no ser expulsado, para ser tratado como un igual. Por último, y ya termino, Freud hablaba del término culpa prestada en esta herencia intergeneracional. El Yang y yo hablamos de responsabilidad heredada. ¿Responsabilidad de qué? Heredada de padres a hijos. ¿De qué? De reparar el daño sufrido, de reparar el narcisismo herido. Nosotros hemos configurado 3 arquetipos de hijos, los describo muy rápidamente, que serían el hijo omnipotente, el impotente y el independiente. El hijo omnipotente es un proveedor, es el que más ha estudiado, el mejor formado, ¿vale? Es con el que cuentan siempre en la familia. Es un hijo que tiene como prohibición no decir que no sentir vulnerabilidad y no sentir necesidad, el no pedir ayuda a él. El hijo impotente es un hijo que está aplastado por el clima familiar. Es un hijo que no puede destacar. Y el hijo independiente es aquel que vive las demandas familiares como algo invasivo y acaba yéndose de casa. ¿Vale? Estos son los tres arquetipos que hemos configurado. Vas a tener que acabar, sí. Bien, Muchas Rita. gracias.